Muy bien, hoy día vamos a continuar con este proyecto de Six Sigma que habíamos dejado anteriormente en la parte teórica. Hoy día vamos a ver el proyecto ya montado en el PLC. Para eso, antes de iniciar, quiero aclarar que la planta como tal, es decir, la faja, las piezas y todo esto, pues evidentemente no lo tengo, así que he tratado de montarlo, digamos, mitad real y mitad virtual. La parte virtual va a estar conformada por Factory.io, en el cual he puesto una faja y en esta faja vamos a ir enviando piezas. El sensor asimismo va a estar instalado aquí también, como ven, este de aquí va a ser el que va a detectar las piezas. Ahora, la faja va a ser accionada, en efecto, virtualmente por este motor. Sin embargo, como vamos a utilizar un encoder, en este caso para poder medir la longitud de las piezas tal cual habíamos explicado, lo que vamos a hacer es utilizar un motor real. Este motor lo tengo aquí con estas especificaciones de placa, lo vamos a conectar a un variador Sinamix, un G120 que lo va a accionar. Este variador va a estar conectado al PLC, que también es físico y también es real, y este PLC también va a estar conectado al encoder, que también es real, ¿ok? Todos estos dispositivos y motor están aquí, son físicos y son necesarios porque de otra manera no se podría medir, por ejemplo, los pulsos del encoder al PLC y tampoco se podría accionar el motor para que haga girar al encoder. Por lo tanto, estos equipos es necesario que los tengamos en físico. La planta sí la he puesto en Factory solamente para que vayan pasando piezas, porque si no, no habría manera de tener medición de piezas en tiempo real. Solo para eso estoy utilizando este software. Entonces, este es el montaje. Aquí está la faja, las piezas van a ir pasando por la faja, el motor va a ser accionado, que en realidad es un motor real, y este motor tiene en su eje un encoder, que en teoría sería este de acá, este encoder AB, y este encoder AB pues va a ir conectado al PLC y va a mandar los pulsos. Esto es lo que necesito, ¿ok? A medida entonces que cada pieza vaya siendo detectada por este sensor inductivo o este difuso, en este caso, a medida que esto va pasando, el encoder va midiendo ángulo aquí y ese ángulo es transformado en longitud de arco para poder calcular la longitud de cada pieza. El tema es que estas piezas van a ir pasando bastante rápido, por lo cual estas mediciones tienen que ir almacenándose en algún espacio de memoria. Vamos a ver ahora la primera parte de la programación. Vamos a hablar de 4 bloques específicos. Antes de ir a TIA Portal, quiero explicar aquí de forma detallada cómo se ha realizado cada uno para luego ya entenderlo bien en TIA Portal. Entonces, un primer bloque que he creado es el bloque que se llama faja, que lo único que hace es activar y pasar piezas, en este caso con Factory.io. Entonces miren, este bloque de función tiene 4 entradas y 2 salidas principales. La primera es el start stop, es decir, para empezar el accionamiento, para que las piezas vayan pasando. La segunda es el sensor. Este sensor es este de acá, el inductivo, es decir, el que detecta las piezas, ¿ok? El que va detectando piezas. Por otro lado, acá tengo el tamaño del lote, quiere decir el tamaño o la cantidad de piezas que conforman un lote o un batch. Esto de aquí es necesario para el análisis Six Sigma, habíamos dicho en el video anterior. Por lo tanto, se tiene que tomar ese tamaño de lote para decirle a la faja cuántas piezas van a pasar por ahí. Particularmente vamos a usar un tamaño de 30 en este proyecto para probarlo rápido, pero en general podrían ser 100, podrían ser 1000 en general, ¿ok? Muy bien. Bueno, y la faja lo que me da es la activación del conveyor, es decir, de la faja. El motor se activa y el emisor de piezas, ¿no?, que está simulado en Factory. Este es un proyecto sencillo que incluso está aquí la programación. Como ven, una start stop activa el conveyor y emite piezas. ¿Y quién lo para? Pues lo para la contabilización. Acá tenemos un contador. Cada vez que el sensor va detectando piezas, va haciendo la cuenta. Si esta cuenta llega a ser mayor que el tamaño del lote, del número de piezas máximo, entonces manda una orden a que desactive el proceso. Y obviamente esto de acá interrumpe este sensor para decirnos que esto debe parar una vez que la última pieza haya pasado por completo.
De esa manera funciona esto, que es bastante sencillo. Solamente es el proyecto de la faja pasando piezas. El problema viene aquí ahora sí. Entonces, ya que tenemos las piezas pasando por la faja, necesitamos medir, dijimos, la longitud de cada pieza. ¿Por qué la longitud de cada pieza? Porque esta es nuestra variable a la cual le vamos a aplicar el control de calidad. Por lo tanto, longitud de pieza tiene que ser necesariamente medido en tiempo real por nuestro sistema. Esto se tiene que replicar siempre. Por ejemplo, si usted está con otra variable como el peso de algún producto, pues necesita medir en tiempo real ese peso para poder trabajar con el análisis de control de calidad. Es decir, primer paso, medir la variable del proceso. En este caso, la longitud de piezas. ¿Cómo lo hago? He creado acá un bloque que se llama cálculo de piezas de longitud, calclen, en el cual ingresa los pulsos del encoder. Recuerda que estos pulsos del encoder tienen que entrar solamente mediante el gate. ¿Qué quiere decir? Que el encoder solamente debe enviarle pulsos, o el PLC en todo caso debe leer los pulsos del encoder, siempre y cuando este sensor esté activo, porque esto indica que la pieza está pasando. Si este sensor no está activo, el encoder o el PLC no debe de leer nada del encoder. A eso se refiere esta primera entrada, pulsos encoder gate. Por otro lado tenemos el ingreso de la resolución del encoder, que eso ya dependerá de cada uno. Por otro lado tenemos el radio de la faja, que está ejemplificado acá, ¿no? El radio R, que tiene que ser medido de la planta. En mi caso es 12.6 centímetros. Y lo que me va a dar este bloque es el ángulo que ha rotado la faja y la longitud de la pieza que acaba de medir. Los cálculos que hace internamente este bloque están acá en esta pizarra, en donde θ pues es los pulsos del encoder por 360 grados sobre la resolución del encoder en una vuelta. Esto hay que darnos cuenta si es que estamos utilizando un encoder AB simple o un encoder AB cuádruple. De eso voy a hablarlo ya en el proyecto, pero en general serían los pulsos que da por vuelta el encoder. De esta manera sencilla se calcula θ, y por otro lado la longitud de piezas con este cálculo sencillo de longitud de arco, igual a θ por radio. θ pasado a grados hexagesimales sería de esta manera, por lo cual con esta ecuación podemos calcular la longitud de piezas en función del ángulo que mida el encoder. Nada más hace esto. Ahora sí viene la parte quizás un poco más compleja, que es el almacenamiento y los datos estadísticos que tiene que medirse de la variable del proceso. Para eso es necesario almacenar toda la información que estamos recibiendo, que en este caso es de la longitud de las piezas, almacenarlo en un array, por ejemplo, en este caso he utilizado una tabla que es un array, y ir almacenando ahí cada uno de los datos y a partir de ahí ir haciendo los cálculos respectivos. Entonces veamos. Primero, en este shift register estoy poniéndole cuál es el tamaño del shift register. Sería en este caso coincidente con el tamaño del lote, es decir, el número de piezas del lote, de la población, ¿no? Por otro lado, tenemos los límites de especificación para el análisis de calidad, LSL y USL. Esto se define de criterio propio. También tenemos el sensor, ya el mismo sensor que detecta las piezas, que sería el sensor gate, le he puesto acá. Por acá tenemos el reset array. Esto es auxiliar, si deseamos lo usamos, es simplemente para poder limpiar la tabla, ¿ok? Bueno, y por acá el dato. ¿Cuál sería el dato en este caso? La variable del proceso, que en este caso sería la longitud de piezas. Y bueno, aquí también tenemos que ingresar un array. El array que me va a permitir justamente realizar todo esto, el espacio de memoria. Por lo cual he puesto una tabla de almacenamiento que es un array de 0 a 100. He puesto de 0 a 100 porque me ha parecido bien, pero en general si usted va a trabajar con poblaciones grandes, podría crear array de mayor tamaño. Muy bien, ¿qué cosa recibo yo de este bloque? Ingresados estos datos, lo que voy a recibir primero es el dato actual, o sea, la longitud de la pieza que está midiendo actualmente el proceso, la contabilización de piezas. Dentro de ellas vamos a obtener las piezas buenas y las piezas malas, aquí está,
piezas malas y buenas, es decir, las malas serían las que salen del límite de especificación. Y por otro lado tenemos los datos estadísticos como la suma, la media, la desviación estándar. ¿Okay? Todos esos datos se obtienen acá. Y finalmente, algunos booleanos auxiliares, que ahora no lo voy a explicar, lo voy a explicar cuando abramos TIA Portal, pero que básicamente me van a permitir guardar la información en las bases de datos que voy a montar para recoger toda la data. Y por último, acá un reset encoder, que es un booleano que lo único que hará será resetear el encoder cada vez que una pieza ha sido medida. ¿Ok? Para eso nada más sirve. Generalizando, este bloque trabaja de esta manera. Aquí está el array, cada medición de pieza que va pasando por la faja en tiempo real, se va almacenando cada longitud de piezas y a medida que se van almacenando en tiempo real, se va detectando por supuesto la pieza, se va contabilizando tanto las piezas totales como las piezas que han salido bien y las que han salido mal. Entonces eso va midiendo. Y también a medida que los datos se van ingresando al array, se van obteniendo los datos estadísticos de la media y la desviación estándar según estas ecuaciones de acá, que por cierto habíamos estudiado en el video anterior de cómo las obteníamos metodológicamente. Y finalmente hacemos la gestión del guardado, que refiere a los bits de acá, ¿ok? Que después vamos a explicar cómo funciona. Eso es lo que haría entonces este bloque de función que he creado, que se encarga de el análisis de la data, del procesamiento. Finalmente tenemos el bloque Six Sigma, que le he nombrado así, que lo único que va a hacer es todos los cálculos principalmente del índice de capacidad del proceso y su descripción. Entonces, ¿qué cosa entra en este bloque? Primero, el número de piezas, la contabilización, las piezas buenas, entra también algunos datos LSL o SL, las especificaciones, los límites, la media y la desviación estándar y el valor deseado de cada pieza, la longitud deseada en este caso. ¿Y qué obtenemos del bloque? Pues tenemos CP y CPK, que son los índices de capacidad del proceso. Obtenemos también el índice de Taguchi, que es CPM. Obtenemos el porcentaje de calidad del proceso y una pequeña descripción que le he puesto status, que me va a decir en qué situación se encuentra el proceso respecto a la calidad Six Sigma. Entonces, ¿cómo trabaja este bloque? De esta manera. Lo único que hace es, recibidas estas informaciones, hace los cálculos con las ecuaciones que habíamos visto anteriormente. Calculamos todos los índices de capacidad del proceso y el índice de Taguchi, la capacidad del proceso, el porcentaje también, y la descripción se decide de esta manera, ¿no? Si CP es menor que 1, no es capaz el proceso. Si CP es 1, el proceso es justamente capaz. Si CP es mayor que 1, es capaz. Y si es mayor o igual a 2, es un proceso Six Sigma, al cual deberíamos de tratar de llegar. Finalmente, he anexado también, como esto de aquí recibe información, es parte de la gestión hacer el análisis Six Sigma, entonces he visto conveniente poner una estación SCADA que me permita guardar en bases de datos como SQL Server toda la información, tanto de la contabilización y la medición de las piezas, como los resultados de cada lote a nivel de calidad Six Sigma. Entonces cada uno lo estoy guardando en tablas distintas, por eso hay dos, y bueno, luego la gestión respectiva, ya sea por plantillas de Excel y guardado en nuestras computadoras. Adicionalmente podríamos agregar, por ejemplo, la IoT para poder enviar a la nube estos archivos de Excel o de PDF sin problema y tener una gestión mucho más sofisticada. Sin embargo, no voy a alargar mucho este video y por eso hasta aquí voy a llegar. Ahora sí, veamos cómo trabajamos en TIA Portal. Aquí tenemos nuestro proyecto en TIA Portal. Como ven, la conectividad es muy sencilla. Tenemos el PLC 1214, que es el cerebro que va a obtener todo el control de calidad y también el proceso. Tenemos conectado el accionamiento, que es un variador. En este caso es un G120 250S de unidad de control. Lo hemos conectado también a una estación PC que nos va a permitir justamente la gestión del proceso tanto en pantalla HMI como en SQL Server, el almacenamiento de información. Esta es la arquitectura del proyecto. Ahora,
Respecto a los cálculos que va a hacer el PLC, necesita primero adquirir el encoder. Por lo tanto, si nos vamos a las propiedades, tenemos evidentemente que ir a activar un contador rápido. En este caso lo he puesto en modo contaje porque voy a calcular medición angular. Luego le he puesto contador AB cuádruple para multiplicar por 4 la resolución normal de mi encoder. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego simplemente ahí hay una entrada reset. La entrada puerta aquí no la estoy utilizando porque mi proyecto no es real, digamos las piezas y la faja no la tengo, la estoy simulando, por lo tanto voy a adquirir la puerta como simulación. Sin embargo, si usted ya tiene la planta corriendo en un proceso real, tendría que activar la entrada puerta y ahí conectar el sensor inductivo que va a detectar las piezas. Por esta razón no lo estoy poniendo, digo, porque no tengo la planta, pero si en caso fuera así, le activas acá. Y bueno, las entradas de hardware, tanto el reloj A como el reloj B del encoder, y por aquí la entrada sync del reset del encoder, y si es que hubiera habido puerta, pues aquí seleccionamos la entrada del sensor inductivo. Nada más, las direcciones ES, la dirección ID 1000, la que vamos a usar en el encoder. No olvidemos poner los filtros de entrada a donde va a estar conectado el encoder. ¿Okay? Yo le he puesto de 0,1 microsegundos. Eso ya es un cálculo sencillo que aquí no voy a explicar. Muy bien, hecho eso, ya podemos entrar al proyecto. Este es el proyecto, como pueden ver ahí. La primera parte tiene un segmento en donde está el proceso y el manejo del variador. La primera parte es la faja, que habíamos ya hablado antes. Y por otro lado, la librería Cynaspeed es con la cual voy a controlar el variador, el Cynamics G120. Esta librería ya viene gratis en la página de Siemens, Cynaspeed, para manejar variadores, así que la estoy utilizando por comodidad. Entonces con esto voy a activar el variador. No voy a dedicarme mucho ahí porque esto ya es del curso de variadores, ¿ok? No lo vamos a tocar. Aquí está justamente el accionamiento del variador, tendríamos que ponerlo en marcha al motor, ¿ya? Ahora, lo importante de este proyecto específico es esta parte. La primera parte, el primer bloque que se llama HSC Gate, también lo he obtenido de la página oficial de Siemens, que lo único que me permite es, a partir del encoder que he seleccionado, simular un gate, una puerta de entrada para medir al encoder, ¿ya? ¿Esto por qué lo estoy haciendo así? Porque evidentemente no estoy en una planta real y no estoy midiendo piezas en forma real. Entonces, como estoy simulando, necesito un gate simulado, ¿ya? O sea, el sensor inductivo tiene que entrar acá, ¿ya? Y lo que hace es contabilizar, es decir, medir el encoder, los pulsos que el encoder me da, solamente cuando este sensor inductivo está activo. Si este sensor inductivo está desactivado, aquí no se mide nada del encoder. Eso es lo único que hace. Si deseas lo puedes obtener de internet, aquí te voy a dejar el link, que es esta librería básicamente. Entonces la programación, como ves ahí, es del mismo Siemens, y bueno, está la programación sencilla en SSL, que como te digo, lo único que hace es que cuando este sensor está activo, cuenta el encoder los pulsos. Si esto no está activo, no cuenta nada, ¿ok? Muy bien. Entonces, esta medición del encoder es lo que va a entrar en nuestro bloque de calc-len que ya hemos hablado hace unos minutos. Entonces, esto de aquí ingresa aquí, además la resolución del encoder y el radio de la faja, lo cual obtiene el ángulo y la medición de la pieza en milímetros. Esta medición la va a hacer en tiempo real a medida que la pieza está pasando por el sensor, ¿ok? Esto hay que tenerlo en cuenta. La programación también es muy sencilla, solamente ponemos las entradas y salidas y bueno, acá hacemos el cálculo, ¿sí?, del ángulo del encoder, y por acá calculamos la longitud de las piezas según las ecuaciones que hemos visto. Muy bien. Luego que ya tenemos la medición de la pieza en tiempo real, lo que vamos a hacer es meterlo en un shift register para que se vaya almacenando la data en un array. Cada longitud de pieza va ingresando a una posición del array y esto va a permitir hacer todos los cálculos estadísticos que necesitamos para obtener el análisis de calidad. Entonces, primeramente ponemos el tamaño del lote, luego establecemos USL y LSL, que son los límites de especificación, que eso lo ingresamos desde el HMI. Luego,
un botón de reset si fuera necesario, luego la data, que por cierto aquí está la pieza, es decir, esto de acá ingresa aquí, y la tabla que debe ser un array, ¿ok? Es un array de 0 a 100 de tipo real en este caso. Ya habíamos dicho que puede ser de mayor tamaño si en caso tu lote es de mayor tamaño, ¿ya? Muy bien, ahora lo que obtenemos aquí es primero la medición. Esto es solamente un LED que prende y apaga dependiendo del sensor inductivo. Por cierto, el sensor inductivo también entra a este bloque, está aquí, que también necesita para poder hacer la contabilización de piezas. Entonces, esto de acá refleja en measuring, así que eso es lo único que prende y apaga un LED. Lo importante es aquí, el dato actual dice. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que las piezas se van midiendo, se van almacenando en el array. El último dato del array se va a reflejar en actual data. A medida que las piezas vayan pasando, esto también va cambiando, ¿ya? Es la longitud de la pieza actual entonces. Luego tiene la contabilización de piezas. Total de piezas, las piezas falladas y las piezas buenas. Recuerda que las falladas son las que salen de los límites LSL y USL. Luego calculamos de todo el array la suma de datos, la media de todos estos datos que hay en el array, que son de todas las longitudes de piezas, y también la desviación estándar de todas esas piezas. Finalmente tenemos los booleanos, ¿sí? Guardar pieza, guardar data y reset encoder. Estos dos primeros los vamos a utilizar como booleanos para poder llevarlos hacia la base de datos de SQL, que ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, este de acá, guardar pieza, lo único que hace es generar un pequeño pulso una vez que una pieza haya sido medida. Cuando la pieza ya pasó, ya se midió, este de acá, guardar pieza, se activa por un pequeño tiempo. Es un pulso. Ese pulso lo voy a aprovechar luego, ¿ok? De igual manera hace este guardar data, solo que este guardar data hace un pulso cada vez que el lote ha terminado. Cuando ya se terminó el lote de medir, entonces ese booleano se activa un tiempo para ser aprovechado luego en el SQL, ¿ya? Para eso es. Y este reset encoder lo único que hace es ir reseteando el encoder cada vez que una pieza es medida. Entonces mira, este reset encoder que está acá, si nos damos cuenta también está aquí, en este reset encoder del gate, para poder resetear al encoder y volver a hacer una medición. Entonces mira, inicia la medición del encoder, que quiere decir que a medida que la pieza va pasando, esto va midiendo. Una vez que ha terminado de medir una pieza, se calcula la longitud de la pieza, se mete al array en una pasada y luego esto de acá resetea todo desde aquí y vuelve a iniciar todo, ¿ok? De esa manera se van llenando los datos de la variable que es la longitud de la pieza. Una vez obtenido entonces todo esto, ya es muy sencillo ir aquí a Six Sigma. Entonces en Six Sigma obtenemos los datos y calculamos todos los indicadores necesarios para la calidad. Eso lo tenemos aquí, ¿ok? Es entonces bastante sencillo según lo que hemos visto ya anteriormente. Muy bien. Y nada más, eso es, como ven, no es tan complicado, ¿sí? Quizás hay que mantener un orden metodológico, pero no es nada complicado tampoco, ¿ya? Finalmente están dos bloques de ejecución de script, que lo único que hacen es obtener justamente estos booleanos que habíamos dicho, de guardar pieza y guardar data, y reflejarlos en otros booleanos de script pieza y script data, ¿ya? Que van a ser usados para ejecución de los scripts que tenemos en Visual Basic de WinCC. Bueno, esto de acá lo explico mejor en un curso de WinCC, SQL y Microsoft Excel, ¿ya? Entonces, bueno, eso es un anexo nada más. Entonces lo importante es todo esto. Ahora, el SCADA se conforma de esta manera. He puesto aquí al proceso, he puesto la curva del Six Sigma, la curva de la campana de Gauss. El valor objetivo lo ingresamos LSL y USL, que son datos que tenemos que ingresar, porque acá están los parámetros de calidad a los que queremos llegar. Y bueno, todo lo demás se calcula solo, salvo obviamente el set point de velocidad, que lo escribo acá, ¿no? Es para mover al motor, nada más. Entonces acá tenemos el cuadrito
de la variable, es decir, la longitud de las piezas se van a ir midiendo acá, de igual forma el ángulo, esto en tiempo real a medida que va pasando la pieza. Una vez que terminó de pasar una pieza, la medición que tenemos aquí va a pasarse acá, en donde dice actual data. Ya esta longitud se pasa aquí y se guarda en el array. A medida que pasa otra pieza hace lo mismo, mide y ese nuevo valor lo pasa por acá, ¿ya? Y así sucesivamente hasta terminar el lote de piezas. Este otro cajetín lo único que hace es activar al motor trifásico, que es pues el variador de frecuencia. O sea, se conecta con el variador de frecuencia, así que no hay mucho que decir ahí. Luego, los datos estadísticos los obtenemos acá. Cuenta la media y la desviación estándar y también las piezas buenas y piezas malas. Aquí vamos a obtener entonces el reporte en tiempo real de lo que está sucediendo en el proceso de calidad. Entonces esto se va obteniendo solo. Y finalmente, por aquí abajo vamos a obtener los indicadores, los índices de capacidad del proceso, el de Taguchi, el porcentaje de calidad del proceso y un pequeño mensaje que me va a decir en qué estado estoy respecto a Six Sigma. Y aquí el último cajetín, que es un anexo nada más, lo único que hace es guardar en la base de datos toda la info que yo voy recopilando de acá. Eso lo vamos a ver ya cuando corramos el programa. Entonces, de esta manera se compone nuestro pequeño proyecto. Como ven, es un proyecto bastante consistente y que puede medir cualquier variable en general. Si nosotros cambiamos en vez de piezas en milímetros a otra variable, de igual manera con el mismo procedimiento podemos hacer el análisis de control de calidad del proceso. Tengo que aclarar que el reporte que se va a guardar en SQL se va a hacer de forma automática. Para eso he creado algunos scripts aquí. Scripts de crear tabla, de crear base de datos y de inserción de datos. Entonces, estos de aquí, estos scripts se van a ejecutar a medida que estos booleanos se vayan ejecutando, porque estos de acá son los que guardan. Entonces, no vamos a necesitar intervención humana para que la data se vaya guardando, ¿ok? Toda esta información que se va obteniendo de la calidad del proceso se va a ir gestionando solo con SQL Server sin necesidad de que alguien intervenga. Entonces, arrancamos el proyecto y todo funciona de forma automática. Ahora sí, vamos a cargar este proyecto al PLC. Finalmente vamos a probar este sistema. Para eso, como ven aquí en la pantalla, tenemos un cajetín que me va a medir las piezas en tiempo real a medida que van pasando por el sensor. También el ángulo que se va a desplazar la faja, que no es muy importante. Por otro lado tenemos el variador que va a mover al motor. Aquí yo lo voy a activar con este selector y aquí establezco la velocidad en la cual se va a mover la faja. Por otro lado, por aquí tengo ya los datos estadísticos que se van a ir tomando a partir de que los datos vayan pasando, las piezas vayan midiéndose. Estos datos se van calculando en tiempo real, tanto el dato actual que se va a registrar en este array que tengo aquí se van a ir almacenando, y la cuenta, la media y la desviación estándar. También las piezas buenas y piezas malas, es decir, las que salen del rango de tolerancia. He puesto un valor objetivo y un LSL y un USL para el análisis Six Sigma. Por aquí voy a obtener CP, CPK y CPM, que son los índices de capacidad del proceso, y por aquí la calidad en porcentaje. Por otro lado, aquí voy a tener también un mensaje que me diga en qué situación me encuentro. Y por acá he puesto un cajetín adicional solamente para poder registrar la información. Voy a utilizar una base de datos en SQL en el cual se van a grabar dos tablas. Una tabla que va a coger cada lote, lo que ha sucedido por lotes, y la otra que va a tomar la medición de cada pieza en ese orden. La base de datos debe ya estar creada, si no lo crean aquí. En mi caso ya está creada, y las dos tablas las creamos, así que le doy crear tabla. Acá me sale un mensaje, me dice tabla está creada, y la otra tabla también. Esto está en SQL, ya están las tablas creadas y ahora sí ya podemos arrancar el sistema. No olvidemos también, en este caso he tomado un tamaño de lote de 30,
Recuerda que en este caso puede ser de 0 a 100 de acuerdo al array que está aquí, pero yo podría bien aumentar ese tamaño. Por prueba nada más voy a utilizar un array entonces de 100, pero el tamaño del lote aquí lo he decidido en 30. Es decir, 30 piezas harán la medición de un lote. Entonces vamos a probar el programa. Para eso le voy a dar play acá. Voy a arrancar primero al motor. Le voy a poner unos 300 RPM. El motor ya está arrancando. Es el que mide el encoder. El encoder ya se está midiendo. Por supuesto esto no inicia porque todavía aquí no he iniciado nada. Vamos por acá y le damos arranque. Y aquí vamos a ver que empieza la medición de piezas. Primera pieza medida, segunda pieza medida, tercera. Aquí también se va visualizando en la cuenta. Aquí mide la pieza en tiempo real, pero inmediatamente termina porque pues pasa, esto es la medida en tiempo real. Sin embargo, las piezas se van almacenando acá. Como ven en el array, están almacenándose la longitud de las piezas. Ahí está, ya está en el 12, en este lado. De igual manera ese dato se puede ir viendo acá, de la última pieza, en actual data. Aquí está 15 datos, ahora 16. Tiene que llegar a 30. Por otro lado, démonos cuenta que los índices de capacidad de proceso se están calculando de manera inmediata, en tiempo real. Y por otro lado, la longitud de cada pieza está siendo registrada aquí abajo en las tablas de la base de datos. Ya va 25. Vamos a esperar a 30. ...29... y la última, 30. Ahí paraliza el sistema. Ha medido 30 piezas, ahí están todos los datos. Se han calculado los datos estadísticos finales ya, que la media y la desviación estándar. Y bueno, ahorita ya se borró todo de la pantalla porque bueno, he programado 10 segundos de que se congele para que se reinicie todo. Aquí, como ven, la tabla se ha limpiado y podemos iniciar otro lote. Muy bien, por cierto, el lote anterior de 30 se ha registrado ya en SQL Server. Aquí hay un mensaje que dice registro de lote ingresado. ¿Ok? Ya debe estar ingresado, luego lo vamos a ver. Vamos a darle otra prueba. Para eso simplemente arranco acá. Empieza nuevamente la medición de piezas. Aquí en el array vemos cómo se van almacenando las mediciones. Actualmente me sale que CP es 0.16. Recuerda que cuando es menor que 1 el proceso no es capaz, por eso está arrojando este mensaje. Ser no capaz quiere decir que están los datos muy dispersos y salen de los límites de especificación. Listo, llegó a 30, terminó, se congelaron los datos por un rato. Aquí están todos los datos y pasado 10 segundos debe esto limpiarse. Ahí se limpió. Es decir, ya está listo para otro lote. ¿Ok? Ahora, este tiempo de congelamiento, que yo le he puesto 10 segundos, puede simplemente ser de 1 segundo o menos de 1 segundo. En una fábrica, por lo general, esto de aquí es continuo, no necesariamente tiene que estar parando. Yo lo estoy parando para que podamos ver los lotes, pero en realidad, si es que ese tiempo lo hacemos muy pequeño, tranquilamente podríamos continuar la producción
y cada lote se iría registrando sin problemas, sin necesidad de estar parándolo aquí. ¿Ok? Como ven, todo funciona bien. Voy a parar esto, voy a abrir SQL. Ahí debe estar almacenado toda la información que hemos tomado. Hemos tomado 2 lotes que por tanto son 60 piezas, 60 mediciones. Eso debe estar almacenado entonces en la base de datos de SQL. Si nos vamos aquí a base de datos, habíamos dicho que debe estar en la base de datos Six Sigma. Aquí deben haber 2 tablas, una que se llame registro de lotes y otra registro de piezas. Si abro esta primera, me doy cuenta que en efecto tengo los datos del ID de fecha hora, y aquí el número de la pieza y la longitud de la pieza. Ok, ahí como ven tenemos 60 porque en realidad hemos hecho dos lotes, cada una de 30. Ok, por otro lado tenemos también en lotes, hemos hecho 2 lotes. Y como ven la información acá, me sale que el primer lote con fecha hora, las piezas buenas dice fueron 22, 8 malas, es decir salieron de la especificación, el total era de 30, claro un lote es de 30, aquí está la media, la desviación estándar, el índice de capacidad del proceso CP y CPK, el índice de Taguchi y el estatus que ha detectado en el primer lote, que en este caso es no capaz, porque es menor que 1 CP, y en el segundo lote de igual manera. Así sucesivamente, a medida que vamos produciendo los lotes, se van a ir registrando toda la información a partir de este sistema automatizado. Esto ha sido lo que he querido mostrar por hoy, espero que lo puedan aprovechar. Muchas gracias.